Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 al 10. Es una lectura un poquito larga, pero yo sé que usted se va a bendecir como yo fui bendecido. Y mi responsabilidad es contarle la bendición que Dios ha puesto en mi corazón a través de esta palabra. Así que lo invito a que usted se ponga de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 al 10. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Eso. Dice así la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. Asuntos de hortalizas, aquí al frente, déjenme decirle que cuando tú te los diezmos y las ofrendas, tú estás obedeciendo un principio establecido por Dios. Un principio que tiene compromiso de parte de Dios para con tu vida. Por eso el deseo bien grande de Dios es que tú traigas estos diezmos y estas ofrendas. Tú entiendes qué significa eso. Porque a veces traemos los diezmos y las ofrendas y no entendemos lo que eso significa. Créanmelo, no lo entendemos, y eso va muchísimo más allá de una responsabilidad. Le digo algo, de acuerdo a este Deuteronomio capítulo 26, lo invito a que lo estudie en su casa. No tengo el tiempo, pero ¿sabe que los diezmos es una declaración de vida? ¿Cómo así, hermano Venegas? Sí, cuando el pueblo de Israel traía los diezmos, lo que era declaración de vida. O sea, cuando traía los diezmos, él estaba dando una declaración de vida de ellos. Observe usted este versículo, por favor. Versículo del 3 al 9. Me voy a tomar este tiempo. Yo sé que hoy no es estudio bíblico, pero quiero dejarles sentado lo que significa el diezmo. Para que cuando usted venga y traiga los diezmos, usted entienda que es muchísimo más allá de apartar el 10% de lo que usted se gana o ha obtenido. Dice el versículo 3 hasta 9: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y luego llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos al Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendida, con grande espanto y con grandes señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Yo quiero que usted marque esos versículos. ¿Por qué yo quiero que marque esos versículos? No es por asunto de motivarlo que traiga los diezmos.
No es por asunto de decirle, necesito que usted diezme. No, porque necesito decirle en esta tarde, y se lo digo con toda sinceridad en mi corazón, Dios quiere expandir tu situación financiera. Es parte del plan de Dios, esa es nuestra situación financiera. Dios no quiere que andes, corre que te alcance. Dios no quiere que andes abriendo un hueco y tapándolo y abriendo otro. No. Dios quiere que entiendas lo que significa el diezmo. Y el diezmo es una declaración de vida. Me van a perdonar, con mucho respeto yo tengo que enseñar esto.